Bienvenidos a Mi Cita Médica. Me da muchísimo gusto que nos acompañen. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente relevante, especialmente para las mamás y sobre todo, no nada más para las mamás primerizas, para todas las mamás, porque muchas estamos siempre tentadas a que cuando nuestros hijos tienen un poquito de incremento de la temperatura, inmediatamente les damos paracetamol en alguna de sus múltiples versiones comerciales. Y esto conlleva riesgos. Y justamente hoy vamos a hablar del riesgo de la intoxicación por paracetamol, que, ojo, hay que destacar que es lo mismo que acetaminofén, sobre todo para quienes viven en la frontera. Del lado estadounidense se utiliza más acetaminofén y del lado mexicano se utiliza más paracetamol, pero se trata exactamente de la misma sustancia y que tiene múltiples nombres comerciales que no vamos a mencionar aquí. Así que para hablar de este importantísimo tema, es un enorme placer para mí dar la más cordial bienvenida en Mi Cita Médica a la doctora Beatriz Archundia. Ella es pediatra y nos va a platicar justamente acerca de este tema. Doctora, bienvenida, es un verdadero privilegio tenerla con nosotros. Muchas gracias, Diane, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, sin duda el paracetamol o acetaminofén, como bien lo mencionas, pues es el analgésico antipirético más utilizado en todo el mundo, no solo con los niños, sino también con los adultos. Y pues se acentuó muchísimo su uso ahorita con todo esto de la pandemia. Fue uno de los tratamientos pilares del COVID, entonces se convirtió aún más en el analgésico más utilizado en todos los tiempos. Pero, pues como bien lo mencionas, desafortunadamente debemos tener mucho cuidado. El paracetamol tiene una dosis establecida, ya todos los médicos generales, especialistas, todos debemos estar familiarizados con este tipo de dosis. Existe una dosis terapéutica, una dosis máxima, en la cual debemos tener mucho cuidado, sobre todo en los niños. Está establecida ya una dosis máxima por kilo de peso y también una dosis en gramos en los adultos. Entonces, esto debe de estar bien establecido para evitar esta situación de la intoxicación, ¿no? Entonces, dado el metabolismo que tiene este analgésico antipirético, que es un 95% hepático, obviamente pues el daño se va a establecer ahí. Entonces, es muy importante que nosotros establezcamos la dosis y el tiempo de uso. Entonces, estos son los puntos principales del uso terapéutico de este analgésico. Ahora, este uso, lo ideal es que no se sobrepase más de 5 días. Es muy importante esto, hacerlo hincapié con los padres de familia, con los adultos. ¿Por qué? Porque más de 5 días ya empieza a establecerse un cierto daño, aún en dosis terapéutica. Por eso el cuidado. Esto es fundamental porque ¿cuántos no están tomando estos medicamentos porque tienen algún dolor, por ejemplo, algún dolor articular o bien alguna molestia porque tuvieron una lastimada a la hora de hacer ejercicio? En fin, personas que normalmente son saludables, pero que tienen algún padecimiento que les dura días y entonces están tomando este paracetamol. Y de verdad es bien difícil no decir los nombres comerciales porque luego viene uno a pensar, porque uno ya los toma como dulces, ¿no? Cualquier cosita se siente uno un poco mal, le duele un poco la cabeza, entra el paracetamol. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con esto porque además son medicamentos que no requieren de receta médica ni del lado mexicano ni en los Estados Unidos. Entonces, verdaderamente tenemos que generar esta conciencia de manera muy significativa. Y ahora la doctora Archundia nos va a decir exactamente, después de un corte, qué es lo que sucede a nivel del hígado, qué es lo que puede hacer este paracetamol o acetaminofén cuando lo tomamos de manera continua o en dosis más altas de lo permitido, o incluso, hay que mencionarlo, a la misma dosis terapéutica, pero por más tiempo del debido, por más de estos 5 días. Vamos a una pausa, regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos hablando del abuso del paracetamol o acetaminofén y nos acompaña la doctora Beatriz Archundia, pediatra. Doctora, antes de ahondar un poquito en esta intoxicación y todas las funestas consecuencias, porque incluso pueden llevar a la muerte del abuso del paracetamol, explíquenos, por favor, cómo funciona, cuál es el mecanismo de acción de este medicamento en el cuerpo cuando uno lo toma para quitar el dolor o para bajar la fiebre.
Así es. Como ya lo mencionamos, pues es un analgésico antipirético que se refiere para control de la fiebre, para disminuir la temperatura. Efectivamente, tiene un inicio de acción rápida. Es uno de los medicamentos que inician de manera muy rápida su efecto, ya que depende la presentación. Obviamente, como ya lo habíamos mencionado, hay múltiples presentaciones del paracetamol. Existe en forma líquida, pero también en forma de tabletas, cápsulas, solo o combinado. De todo eso depende el inicio de acción de este medicamento. El efecto inicia desde los 30 minutos en presentaciones líquidas hasta 2 horas en presentaciones con tabletas o incluso combinado. Y el metabolismo es exclusivamente en un 95 a un 98% hepático y solo un 3% se elimina de forma renal. Entonces, el hígado interviene en muchísima de su toxicocinética, que nosotros llamamos en toxicología, para causar su efecto. Este medicamento se produce al realizarse un metabolismo hepático, se producen sustancias que son inocuas y que se pueden eliminar fácilmente por la orina. Nosotros, al tener en el organismo una ingesta exagerada de este medicamento, se sobrepasa ese metabolismo. ¿Y qué sucede? El hígado, que tiene sus células específicas, que es el hepatocito, se empieza a inflamar y se produce un metabolito tóxico, que es el NAPQI. Este metabolito produce la muerte del hepatocito y a largo plazo, o conforme van pasando las horas de la ingesta con sobredosis, pues obviamente se produce la muerte y la muerte celular extensiva, llegando a una falla hepática, incluso a un coma. Entonces vean la importancia de esto. Entonces, este metabolito lo que hace es matar a la célula del hígado. Así es, mata la célula y en horas, Diane. A partir de 0 horas de la ingesta, en 48 horas ya podemos evolucionar a un coma hepático. Es por eso la importancia de un diagnóstico oportuno y de una atención inmediata con el especialista indicado. ¿Ahora ustedes han visto un aumento de estos casos en la clínica, doctora? Así es. Yo creo que a nivel mundial, pues hemos visto esta situación agudizada. Existen varias causas de una ingesta, de una sobreingesta de este medicamento, que puede ser en los niños. La más importante, pues es una ingesta accidental. Hay muchas presentaciones que tienen sabores, yo creo que sin decir marcas, hay sabores de uva, sabores de fresa. Eso a los niños les llama mucho la atención. Incluso el sabor no es para nada desagradable. Entonces es muy fácil que ingieran este medicamento si lo encuentran, si lo tienen a su alcance. Esa sería una de las causas. Otra que estamos viendo ahorita, acentuado sobre todo por esta pandemia, pues es el intento suicida en adolescentes. Desafortunadamente, como es un medicamento que todo mundo tenemos al alcance, yo creo que todo mundo tenemos en casa una caja de paracetamol en alguna presentación, pues es muy fácil que se ingiera en forma intencional, sobre todo ahorita que hemos visto casos de depresión, ansiedad en adolescentes. Es muy fácil que el paracetamol esté involucrado en una ingesta de este tipo, pues acentuando más la gravedad de la situación. Ahora, ¿qué tanto paracetamol puede necesitar un adolescente para que le llegue a generar este problema de pues incluso comprometer su vida? Exacto, como bien lo mencionamos, existe una dosis máxima y una dosis tóxica. En el adulto ya se considera tóxica más de 6 gramos. Entonces, y en los niños, 150 miligramos por kilo por dosis ya se considera tóxica. Entonces, es muy, pues digo, es muy frecuente que en estos casos de intento suicida ingieran este tipo de tabletas o incluso en presentaciones líquidas, sobrepasando esta dosis, provocando un daño ya irreversible en el hígado. Por eso es muy importante que se tenga el antecedente de esta ingesta, o que nosotros sepamos que hubo un antecedente de este tipo para proporcionarle el tratamiento adecuado. Sí, fundamental. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más sobre este tema. Gracias
Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos conversando con la doctora Beatriz Archundia, pediatra, sobre la intoxicación por paracetamol. Doctora, platíquenos un poquito cómo se manifiesta si una persona está empezando a tener esta intoxicación por paracetamol. Digamos, ¿cuáles serían signos que una mamá tendría que estar buscando para inmediatamente llamar al médico? Así es, Jan. Efectivamente, aquí viene la importancia de esta patología. Existen 4 fases de esta intoxicación, que la primera fase va de la hora 0, de la hora de la ingesta, a las 24 horas. Aquí viene la importancia. En esta fase puede existir asintomático el paciente, puede tener ningún síntoma, hasta una ligera molestia abdominal, puede ser un ligero dolor abdominal, náuseas o incluso vómito, pero puede ser que el paciente no tenga ningún síntoma. Esta es la importancia de esta fase. La segunda fase, que empieza de las 24 a las 48 horas, aquí sí ya está acentuado un dolor en fosa ilíaca derecha o en hipocondrio derecho. El dolor ya se empieza a localizar. Existe un malestar ya más intenso, se agregan también malestares gastrointestinales, como aquí sí ya hay náusea y hay vómito. Y en esta fase, que es de las 24 a 48 horas, es cuando se empiezan a elevar las enzimas hepáticas, principalmente las transaminasas, y se elevan los tiempos de coagulación, principalmente el tiempo de protrombina. Entonces, esta es la fase en donde ya hay manifestaciones tanto clínicas más específicas, pero también con estudios de laboratorio. La fase 3, que va de las 48 a las 96 horas, en esta fase ya se establece, si el daño perpetúa, aquí ya se establece incluso el coma hepático, una encefalopatía hepática que requiera ya un manejo en área de terapia intensiva. Y la fase 4, que va de los 4 días hasta las 2 semanas, que es la fase de recuperación. El hepatocito, que es la célula hepática, tarda hasta 2 semanas en regenerarse por completo, a veces hasta más, un mes incluso. Entonces, aquí la importancia radica es en que la primera fase, principalmente las 24 horas, puede permanecer el paciente absolutamente asintomático. Doctora, ¿y del coma hepático todavía es posible que se recupere? Así es. Aquí también va a intervenir el tiempo que se tenga de la ingesta. A veces sí, pero muchas veces desafortunadamente no. El paciente ya busca ayuda, desafortunadamente en forma tardía, o incluso cuando busca ayuda se desconoce que hubo esta ingesta. Entonces, para nosotros los médicos, al recibir un paciente con estas características sin tener el antecedente de la ingesta, resulta sumamente complicado hacer un diagnóstico, ya que un diagnóstico que incluya manifestaciones gastrointestinales o incluso el coma hepático nos hace descartar primero patologías más comunes en pediatría o incluso con los adultos, como es el caso de una infección, una hepatitis, incluso una gastroenteritis o incluso una infección a nivel del sistema nervioso central. Entonces, nosotros, al hacer este tipo de diagnóstico, obviamente se va perdiendo tiempo. Si no tenemos ese antecedente, el tiempo va transcurriendo y el daño en el hepatocito se va haciendo cada vez más irreversible. Pero sí existe un tratamiento, existe un antídoto. Este antídoto, lo ideal es que se administre en las primeras 8, máximo 10 horas, que es la N-acetilcisteína. Entonces sí existe un antídoto, sin embargo depende del tiempo que haya transcurrido de la ingesta. ¿Qué es lo que hace esta N-acetilcisteína, el antídoto? ¿Qué hace? La N-acetilcisteína actúa como un antioxidante. Lo que hace es ayudar a eliminar más fácilmente este metabolito tóxico del paracetamol, que ya habíamos comentado, que es el famoso NAPQI, que es el N-acetilparabenzoquinona. Lo que hace, se pega a ese metabolito para que se elimine de una forma más inocua vía renal. Pero bueno, tenemos un tiempo para que actúe este metabolito. Y esa es la importancia de hacer un diagnóstico oportuno. Entonces, bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con recomendaciones muy puntuales para las mamás para poder detectar un problema de esta índole. Vamos a una pausa, volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Doctora, finalmente, ¿qué es lo que puede hacer una mamá si su pequeño está teniendo náuseas, si está teniendo malestar, que puede ser por la misma fiebre o por una gastroenteritis? ¿Cómo puede determinar en qué momento hay que acudir al servicio de urgencias? O bien, pues lo ideal sería que siempre cualquier medicamento que le dé a su hijo se lo comente al médico, ¿no?
Así es, efectivamente, cuando se tiene ya el antecedente de la ingesta, si la mamá o el familiar se percataron de la ingesta de no solo de paracetamol, cualquier otro medicamento, acudir inmediatamente a un servicio de urgencias. Esto es de suma importancia. Ya vimos que el tratamiento y el pronóstico es tiempo dependiente. Entonces, si ya se tiene el antecedente de la ingesta, inmediatamente acudir a un hospital, de preferencia a un hospital, porque tenemos que aplicar ciertos tratamientos, medidas de descontaminación gastrointestinal que solamente se aplican en un hospital, teniendo al paciente monitorizado todo el tiempo. Hay que tomar estudios de laboratorio, de sangre, de orina, incluso estudios de imagen. Entonces, lo recomendable es acudir de inmediato a un servicio de urgencias para su atención inmediata y oportuna. Doctora, entonces, ¿cuál es la indicación, digamos, para una mamá cuando ve que su hijo tiene fiebre, que comienza a aumentar la temperatura, que el niño pues ya está llorando, que se siente incómodo, que no quiere comer bien? ¿A partir de qué temperatura es conveniente administrar el paracetamol? Claro, esto es muy importante. Sabemos que la fiebre, estrictamente fiebre, es mayor a 38 grados, la temperatura corporal mayor a 38 grados. Entonces, ya a partir de este momento tenemos que iniciar medidas. Lo ideal es iniciar a lo mejor medidas físicas, que puede ser el meterlos a bañar con fomentos, pero lo ideal es que ante una alza térmica de cualquier paciente pediátrico acudan por favor con su médico a revisión antes de iniciar una automedicación. Y siempre tener presente que este tipo de medicamentos no exceder los días, más de 5 días. Lo ideal es que de 3 a 5 días ya tengamos una disminución de la temperatura con el tratamiento adecuado. Pero siempre acudir a su médico para que por favor ellos utilicen la dosis que ya sabemos todos, que sea de seguridad para todos, para el paciente. Doctora, dígame una cosa, usted es pediatra, pero además pertenece a la Federación de Médicos Familiares, entonces también de pacientes adultos. Platíquenos, en el caso de los adultos mayores, ¿hay mayor riesgo de intoxicación por paracetamol que en personas más jóvenes o es lo mismo? Así es, efectivamente, este es un punto importante. Existe un grupo de riesgo en el cual se acentúa este daño. Incluso hay pacientes con patologías previas que a dosis terapéutica podemos tener ya una elevación de transaminasas. ¿Qué pacientes son estos? Principalmente los neonatos, que son los menores de 1 mes, los lactantes menores de 2 años y efectivamente los pacientes mayores de 60 años y las mujeres embarazadas. Son los grupos de riesgo que tenemos que tener muchísimo cuidado al hacer una indicación de cualquier medicamento, no solo paracetamol. ¿Por qué? Porque podemos tener incluso a dosis terapéuticas efectos adversos. Entonces hay que tener mucho cuidado con este grupo de riesgo. Ahora, algo también muy común es que cuando una persona tomó de más la noche anterior y al día siguiente amanece con la resaca o cruda, pues entonces se toma también el paracetamol para quitar ese dolor de cabeza y poderse sentir un poquito mejor, pero el alcohol se metaboliza en el hígado y el paracetamol también. Entonces, ¿cuál es el riesgo aquí? Así es, efectivamente va a depender de qué tanto sea esa ingesta. Si es ya una ingesta crónica de alcohol, obviamente ya tenemos un daño hepático establecido, y si nosotros utilizamos medicamentos que se metabolicen en el hígado, no solo paracetamol, incluso hay medicamentos para tratar tuberculosis, medicamentos para las crisis convulsivas que van directamente a inflamar el hígado, y ese es un factor de riesgo también. El consumir el alcohol en forma crónica, el tener ya una patología en el hígado previa, o incluso el consumo crónico de medicamentos para tratar la epilepsia, para tratar la tuberculosis, acentúan este daño, y puede ser que este daño que ya vimos que se establece por fases, se establezca en 12 horas por la patología que ya se tiene y los antecedentes que se tengan previos. Entonces es aún más importante si se pertenece a estos grupos de riesgo y se tiene el antecedente de una enfermedad hepática previa o la ingesta de alcohol efectivamente. Doctora, ¿algo que quisiera agregar? Pues sí me gustaría que todas las mamás, todos nuestros pacientes que pertenecen a estos grupos de riesgo tengan mucho cuidado con la ingesta de medicamentos como el paracetamol. Siempre que sean recetados por su médico, de preferencia con los niños, un médico pediatra, para tener este cuidado.
Pues doctor Archundia, muchísimas gracias por habernos acompañado en Mi Cita Médica. Ha sido un placer tenerla con nosotros. Por supuesto, muchas gracias a mis compañeros allá en la cabina de Mi Cita Médica en Televisa California, a los compañeros que están en el foro también. Gracias, un abrazo y lo más importante, muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Gracias por acompañarnos. Lo esperamos en la próxima transmisión. Muchas gracias. Hasta luego.